mientras yo oraba para la palabra profética del 2022, Anita Méndez ora para que Dios le muestre las profecías de cada año. Todos los horocoperos hacen lo mismo. Se ponen a orar a sus dioses para que tengan una palabra profética en el enero y empiezan a lanzar sus predicciones. No podemos imitar al mundo. Nosotros tenemos que agarrarnos del Señor y predicar la palabra de Dios para que la gente se arrepienta. el Señor me dijo que era muy importante que entendamos el plan a largo plazo y a corto plazo que Él tiene, porque Él está reseteando la tierra. Entonces, no es nada más dar una palabra para un año, sino entender cuál es el proceso en el que estamos viviendo para que Dios resetee todas las cosas y lo que es conforme a su plan. Ella dice que Dios va a resetear todo. Pero mi amada Ana, Dios no va a resetear nada hasta que su Hijo venga. Cuando su Hijo Jesucristo venga, comienza el reseteo. Nadie va a resetear nada. Ningún presidente, nada. Organización mundial, nada. El mundo seguirá como va, en bajada económica, en bajada moral, porque Jesús dijo que habrá muchísimo Sodoma y Gomorra. Jesús también dijo que la iglesia será sacudida, porque Jesús dijo, habrá fe en la tierra y también se aborrecerán unos a otros. Profecía. Eso sí es profecía. Porque viene para este planeta no un reseteo, viene en bajada hasta que Cristo venga. No hay tal reseteo. Entonces, lo primero que va a hacer Dios, o ya ha empezado a hacer, es que viene un sacudimiento muy fuerte en el sistema financiero bancario sobre la tierra. Eso del sacudimiento sobre el sistema bancario del mundo comenzó a ocurrir en el año 2020, 2021. Y pensamos que cuando se acabara la pandemia, el sacudimiento bancario mundial, económico, se acabaría. Pero en el 22 ha seguido las guerras de Ucrania con Rusia, los rumores de guerra en todo el mundo, Estados Unidos y China, rumores de guerra, Corea del Norte amenazando países alrededor. Y lo que hay simplemente es un empobrecimiento y el sistema bancario mundial ha sido estremecido. Pero eso no es una profecía, no está prediciendo nada, ya lo vemos. Y si tú hablas con un economista, el economista te va a decir, el sistema bancario fue golpeado y para levantarnos de esa crisis en la que estamos hundidos económicamente, no sé qué hay que hacer. Nadie sabe, los economistas no saben. Y yo creo que sigue el problema. Porque el mundo se irá empobreciendo. Y en la gran tribulación mucho más. Porque las guerras traerán empobrecimiento. Las copas de la ira traerán empobrecimiento. La gente no podrá trabajar cómodamente en ese último periodo de 3 años y medio. Será un tiempo difícil donde el mundo seguirá golpeado. Entonces no habrá tal cosa como una profecía de golpeo al sistema financiero mundial. Ya estamos en ese golpe financiero mundial. Eso no es predicción, querida hermana Ana. Vamos a ver sacudirse fuertemente este sistema y por eso es muy importante que pongamos atención a nuestras finanzas, que no estemos desperdiciando dinero, metiéndonos en deudas irrelevantes y que entendamos los principios de Dios en dar y dar también a los pobres y el de diezmar. Diezmar no como una orden antiguo testamentaria, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento, pero como lo hizo Abraham, con un corazón que sabía consagrar sus finanzas a Dios y así consagró sus finanzas, sus diezmos a Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo, y esto lo hizo Abraham antes que viniese la ley. Entonces es muy importante que entremos en esos principios porque Dios va a estar desatando finanzas
muy fuertes durante este año. Puedo ver mucho oro que viene del cielo. Puedo ver finanzas muy fuertes que vienen. Va a ser un año marcado por finanzas sobre los justos. Ya estamos en el 22 en noviembre ahora mismo. Y Anita está profetizando para el 22 que va a ser marcado por mucha prosperidad para los hijos de Dios. Pero resulta que las iglesias a nivel mundial están empobrecidas. Muchísimas iglesias cerraron en la pandemia. Hoy en día, en la mayoría de iglesias hay una asistencia del 50-60%. En algunas habrá un poco más, en otras cerraron. Entonces el sistema económico de la iglesia en el 22, que ya está terminando, no ha sido prosperado, ha sido afectado, porque entre más creyentes, más diezmos, entre más creyentes, más ofrenda, y la iglesia está más fuerte económicamente. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario. En una encuesta dijo que el 45% de las personas que abandonaron la iglesia en la pandemia nunca volverán a la iglesia otra vez. No sé, este tipo de profecía que da la querida Ana es mentira. No está profetizando. Está diciendo lo que iba a pasar en el 22, ya estamos en noviembre y no ocurrió. Las iglesias siguieron con su nivel cerrado. Nadie ha podido abrir de nuevo, o pocos diría yo. Entonces no podemos empezar a profetizar como en el 2020, que también hubo una cantidad de falsos profetas que dijeron que este era el año de la bendición, de la prosperidad, el año de la visión, el año del crecimiento, y fue el peor año, el 2020. Entonces hay que tener cuidado con lo que una persona predice o profetiza. Espera que Dios te revele un sueño. Hay muchas personas que cuentan sueños que tienen y se cumplen maravillosamente los 6 meses al año. He visto muchos casos de esos, de verdaderas predicciones a través de sueños. La persona cuenta el sueño antes que ocurra, y cuando ocurre uno dice, tuviste un sueño profético. Es un sueño revelador que tuviste, o una predicción que sea cierta. El nuevo presidente de los Estados Unidos será Pedro Pérez, y acierta. Eso es un profeta que predijo, porque el profeta se reconoce cuando la profecía se cumple. Pero en el 22 no ha habido tal prosperidad ni lingotes de oro para las iglesias. Y mientras muchos van a estar sufriendo, vienen finanzas impresionantes sobre los que verdaderamente escuchen a Dios. Otra de las cosas que Dios me habló es que nos cuidáramos mucho de la codicia, que van a venir muchas oportunidades. Hay oportunidades que están viniendo del cielo sin precedentes, pero hay oportunidades falsas de dinero fácil. No te metas en eso porque te van a saquear. Así te dice el Señor. Está dando un consejo, pero eso no es ninguna predicción. De que Dios le dijo que no nos metiéramos en deudas, que nos cuidáramos de la avaricia. Eso lo dijo en el monte Sinaí. Dios hace rato que lo dijo ya. Y ella lo toma como si Dios se lo mostró a ella otra vez. Ese es el problema de los falsos profetas. Dicen, así dice el Señor está cerca. Pero si eso está en la Biblia, dame una predicción real que no esté en la Biblia. Una predicción que diga, por ejemplo, Estados Unidos a partir del próximo año tendrá una guerra terrible o algo así. Profetiza algo que sea verdad, pero no podemos dejarnos engañar por profecías que no son predicciones, ni nada de eso. El Señor. Entonces Dios tiene puertas abiertas, que son puertas claras, y tenemos que saber escucharlo a Él. Otra de las cosas que Dios va a hacer es quitarnos el temor financiero. Mucha gente tiene temor financiero, sobre todo en esta época. Y el Señor dice, no te va. Temor financiero. Los cristianos no deberíamos tener temor, cierto. Y si el temor viene, hay que luchar contra el temor. Pero de que las finanzas están siendo golpeadas en cada cristiano, están siendo golpeadas. Ana cree, como enlace predicaba hace muchos años, que el mundo va a estar en colapso económico, pero la iglesia va a estar próspera. Eso nunca es verdad.
Déjame decirte algo, la iglesia prospera cuando el país ha prosperado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos trabajan para empresas del mundo. Muchos de nosotros, como cristianos que somos, dependemos de empresas que no son cristianas. Dependemos del sistema bancario no cristiano del mundo. Allí tenemos nuestro dinero, todos los cristianos en los bancos. Y si el banco se quiebra, nosotros nos quebramos con él. Siempre han predicado eso erróneamente, que el pueblo de Dios prosperará aunque el mundo se arruine. El pueblo de Dios tiene finanzas personales, aunque el mundo tenga finanzas destruidas, la iglesia será prosperada. Déjame decirte que desde el año 30 hasta el año 300, la iglesia fue pobre, paupérrima. ¿Y por qué? Porque el sistema económico que la rodeaba estaba en la misma situación y no le permitía al cristiano tener acceso libre a la economía. Pero hoy en día las iglesias que han prosperado muchísimo es debido a creyentes que han prosperado en empresas del mundo. Porque de una o de otra manera, aunque tengas una empresa cristiana, esa empresa cristiana tiene que vender sus productos a personas del mundo. No podemos tener una economía aparte de los cristianos. No existe tal cosa. Dependemos de ellos. Si ellos se arruinan, la iglesia se arruina. Porque Dios no va a permitir que usted se quede en su casa orando y caigan los lingotes de oro. Porque aún el lingote de oro tienes que ir a negociarlo a algún banco internacional. Aún si te da oro Dios, tienes que ir a negociarlo. Y si no te lo compran, la mayoría de personas que venden comida no son cristianos. El sistema económico de la iglesia depende del sistema económico del mundo. Por eso en los Estados Unidos hay el mayor número de iglesias construidas, porque Estados Unidos es el país más rico del mundo en este momento. Según Corea es un país rico. En Corea hay cualquier cantidad de iglesias hermosísimas construidas con la mejor arquitectura. Porque el sistema económico de una iglesia depende del sistema económico del mundo. Sencillamente, si quiere prosperar. Elías no dependía del sistema económico del mundo durante el tiempo que estuvo allí peleando con Jezabel. Y Dios le mandó cuervos que le llevaran pan y carne, hamburguesa. Pero Elías era pobre. Y no dice la Biblia que todo el tiempo le mandó pan y carne. Dios también le envió maná en el desierto a los judíos. Pero seguían siendo pobres. Comían, pero seguían siendo pobres. Si queremos hablar de finanzas, tenemos que depender del sistema económico del mundo hasta que Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, ya no dependeremos más del sistema económico del mundo, sino del sistema económico de Dios, porque seremos mayoría. Mil bendiciones.